Dolorosas y aleccionadoras. Las invasiones extranjeras en México dejaron una huella imborrable en nuestra historia. Fueron de suma importancia para construir la identidad de lo mexicano y consolidar nuestra república. Por ello, desde 1981, el Museo de las Intervenciones se dedica a recrear estos procesos históricos, que van desde el intento español por recuperar a la Nueva España en 1829 hasta la expedición punitiva de Estados Unidos contra el general Francisco Villa en 1916. El historiador y jefe de comunicación educativa del Museo de las Intervenciones, Raimundo Alba Zavala, explicó cuál es la naturaleza de este espacio. El objetivo es mostrar al público el proceso que tiene la formación del país desde el punto de vista de su soberanía e independencia. Esto conlleva a mostrar la serie de intervenciones que tuvo México a partir del momento de su independencia como nación. Diversas épocas de la historia nacional son retratadas a través de diversas piezas de alto valor histórico que integran el concepto museográfico edificado en el exconvento de Churubusco. En estas salas vamos a encontrar la historia justamente de estas intervenciones que van formando la política tanto exterior mexicana como definiendo territorio, definiendo soberanía y su independencia misma. En la planta baja del Museo de las Intervenciones se pueden encontrar obras de arte sacro de la época colonial, así como exposiciones dedicadas a ilustrar cómo era la vida de los religiosos que habitaron el convento de Churubusco, construcción realizada por frailes franciscanos en 1524, durante la época en que a nuestro país se le conocía como Nueva España. En la antesacristía tenemos 2 Cristos de pasta de caña del siglo XVI. Es que son obras bellísimas que siempre han estado aquí, estos 2 Cristos, ¿no? Que además son de una manufactura indígena impresionante. Se les conoce también como esculturas ligeras, ¿no? El Cristo que en este momento está expuesto en este sitio mide 3 metros de altura y pesa solamente 7 kilos, ¿no? La propia historia se puede palpar en la sede del Museo de las Intervenciones. El exconvento de Churubusco es mudo testigo de las pretensiones extranjeras por adueñarse de nuestra nación. En 1847, este recinto fue escenario de una batalla durante la invasión norteamericana, en la que 1.500 mexicanos, comandados por los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya, se enfrentaron a 6.000 soldados estadounidenses, guiados por los generales David Twiggs y William Ward. En el caso del general Twiggs viene de Coyoacán y Ward viene de la hacienda de Cuapa. Entonces son aproximadamente 6.000 soldados. La batalla cesa a las 3 de la tarde. ¿Sí? Termina a las 3 de la tarde, pero además termina justamente con el sacrificio de todos estos jóvenes que están defendiendo el sitio, de sus generales. ¿Por qué? Porque no hay una rendición. Ellos lo que hacen es terminarse el parque existente y esperar que entre el ejército invasor y esperar la muerte. Culminada la confrontación con las tropas mexicanas formadas como para pasar revista, el general Twiggs preguntó al general Anaya dónde se encontraba el abastecimiento de municiones. En ese momento, el militar mexicano emitió la frase que lo inmortalizó: si hubiera parque, no estaría usted aquí. La guerra terminó con la victoria del ejército norteamericano. La bandera estadounidense fue izada en Palacio Nacional, lo que provocó la indignación de los habitantes de la Ciudad de México, que se rebelaron contra la ocupación, pero fueron acallados por la fuerza del fusil invasor. Ya en la sala de intervención norteamericana comenzamos con el problema de la secesión de Texas en 1836, luego justamente la guerra de 46-48, para culminar con los tratados Guadalupe Hidalgo, en donde perdemos los mexicanos el 52% del territorio nacional y bueno, la población del norte, ¿no? En la planta alta del inmueble se encuentran las salas que detallan los procesos intervencionistas. La primera fue la de España, que luego de la independencia buscó por la fuerza de las armas volver a adueñarse de territorio mexicano, pero fueron derrotadas en el puerto de Tampico. En 1829,
La corona española intenta recuperar el territorio mexicano, por supuesto que van a fracasar en el intento, y esto se debe justamente al general Antonio López de Santana y al presidente Vicente Guerrero. La Guerra de los Pasteles, cuando ocurrió la primera intervención francesa en nuestro territorio, es otro proceso histórico que es recreado en el museo. La intervención francesa conoce el pueblo como Guerra de los Pasteles, una intervención que tiene que ver con cuestiones económicas y donde justamente Santana vuelve a cubrirse de gloria porque él comanda al ejército que va a detener a los franceses en Veracruz. En el siglo XIX, la monarquía y la república fueron las formas de gobierno que protagonizaron el debate entre liberales y conservadores. Apoyados por el Imperio francés, los conservadores consiguieron el apoyo de Napoleón III y convencieron al archiduque Maximiliano de Habsburgo de convertirse en el monarca de México. Pero este encontró una férrea resistencia por las fuerzas republicanas, encabezadas por Benito Juárez, quien desde un carruaje administró los asuntos de la guerra y el gobierno. Y en la intervención francesa del 62-67, justamente se consolida la independencia mexicana, ¿sí? Se consolida la Constitución del 57 por parte de los liberales, elaborada por el ala liberal de políticos del momento, todos ellos aglutinados alrededor de Juárez, y que va a consolidar a la República como un ente independiente ante las naciones extranjeras. El proyecto de nuestro país, gobernado por un monarca europeo, fue desmoronado por las fuerzas republicanas juaristas, que luego de cruentas batallas, como la del 5 de mayo en Puebla, ganaron la guerra contra los conservadores, ayudados en gran medida porque la corona francesa retiró a sus tropas, lo cual propició la muerte del malogrado emperador Maximiliano. Esta intervención francesa, con esta muerte del emperador Maximiliano, hace que las instituciones republicanas se consoliden, ¿sí? Hay gente de la época, como Guillermo Prieto, que dice, es que obtuvimos la segunda independencia nacional. Y es cierto, es cierto. En el Museo de las Intervenciones se puede encontrar una serie de objetos interesantes y de alto valor histórico, entre ellos una casaca que perteneció a Antonio López de Santa Anna, con decoraciones del ejército trigarante, así como banderas y armas que fueron usadas en diversas guerras. Tenemos el carruaje que ocupó el Benemérito, ¿no?, que es muy parecido a los que lo acompañaron durante el viaje que hizo por todo el norte del país con la República en 4 ruedas, ¿no? Las piezas son tan ricas y tan expresivas de nuestra historia que nos vamos a encontrar con estas joyas y otras más. Además, el museo cuenta con diversos recursos tecnológicos que permiten a los visitantes profundizar en los diversos procesos históricos que son materia del Museo de las Intervenciones. El recinto también contempla una sala para ilustrar la persecución de militares norteamericanos contra el Centauro del Norte. Después de que sus fuerzas fueron diezmadas en las batallas de Celaya, el general Francisco Villa invadió Columbus, ciudad norteamericana cercana a la frontera. Ordenó ocupar territorio norteamericano en protesta porque el gobierno de Estados Unidos apoyó a Venustiano Carranza. Algunas cosas que hay que tienen como valor para el pueblo es justamente reafirmar que podemos hacer frente a un ejército invasor, en este caso el ejército de Pershing, 11,000 soldados, y que los Estados Unidos también pueden ser invadidos en un momento, atacados en su territorio. Por ese hecho, el general John Pershing ingresó a territorio mexicano para intentar capturar a Villa, quien, herido de bala, se refugió en las montañas de la Sierra de Chihuahua. Nunca lo encontraron. La leyenda de Villa en ese momento se consolida y crece ante los demás jefes revolucionarios. De hecho, revive la División del Norte, ¿no? ¿Por qué? Porque Villa venía de haber perdido las batallas en Celaya, en León, es decir, las batallas del Bajío. Había sido perseguido por Obregón y la División del Norte prácticamente ya no existía en ese momento.
Posterior a la expedición punitiva, el prestigio militar de Villa crece, su popularidad entre la tropa crece y la división del norte renace. El Museo de las Intervenciones abre sus puertas de martes a domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además de sus exposiciones permanentes, hay muestras itinerantes de arte novohispano y además conciertos, presentaciones de libros, cursos, conferencias, entre otros eventos. En sus instalaciones es fácil propiciar el encuentro con la historia y comprender a los hombres que durante diversas épocas históricas ofrecieron su vida y talento para garantizar la soberanía de nuestro país y consolidar a la República Independiente como la forma de gobierno que perdura hasta nuestros días.